Para mí es una satisfacción personal muy grande estar con ustedes en el día de hoy, por el propio acto. Hubiese sido cual fuera las circunstancias en que se produce el acto, es para mí una satisfacción estar con personas a las que considero, y que permítanme usar esta palabra, compañeros de trabajo, pero además a las que personas que prestan a la sociedad un servicio esencial, un servicio único, singular. Pero además la satisfacción es mayor si tenemos en cuenta que este es un acto que celebramos con retraso. No lo hemos hecho en el año 2020, no lo hemos hecho en el año 2021, no lo hemos hecho en el año 2022, hubiéramos debido hacerlo. Tenemos además el compromiso con las organizaciones profesionales de los cuerpos de policía de celebrar otro acto en el mes de septiembre para las condecoraciones que están pendientes. Vamos recuperando, como en el conjunto del país, como en todo el mundo, vamos recuperando la normalidad que perdimos a finales del año 19, principios del año 20. Señalo esto no solo para expresar mi satisfacción por el hecho de recuperar la normalidad y porque el retraso con el que abordamos este acto se desaparezca y hoy la demora ya no exista, sino porque, como he dicho muchas veces, y algunos de ustedes que veo entre el público, algunos de mis colaboradores más directos me han oído decir muchas veces, en estos años, en los años 20, 21, 22, una de las cosas que la humanidad ha aprendido es la importancia de los servicios públicos y en particular la importancia de funcionarios como ustedes, de todos los empleados públicos, pero singularmente de quienes llevan los uniformes que ustedes llevan. Esto lo sabemos de siempre, especialmente las personas de cierta edad, que es mi caso, pero de pronto se pone a prueba, de pronto la humanidad. Algunos han olvidado cómo estábamos en aquellos momentos del principio de los años 2020, con todos encerrados en casa, las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas protegiendo el cumplimiento de las medidas acordadas por el gobierno para el confinamiento. Y es natural que lo olvidemos, porque el ser humano tiende a que aquellas cosas que no son agradables de alguna manera van quedando en el olvido y se ponen en primer plano las satisfactorias. Pero conviene recordarlo, no para hacer una tragedia ni para una demostración de dolor, sino para poner de relieve que, entre otras cosas, el impacto que aquella enfermedad produjo en la población fue menor del que podía haberse producido porque estaban ustedes, porque estaban las Fuerzas Armadas, también las Fuerzas de Seguridad y particularmente las policías locales. Yo quiero recordar además que las policías locales y la Policía Autonómica Canaria, con respeto para nuestros compañeros de otros cuerpos de seguridad, tuvieron un papel esencial en la vigilancia del cumplimiento de las condiciones sanitarias de las residencias de personas mayores. Y eso, de una manera indiscutible, es una de las causas por las cuales en el archipiélago canario el impacto de la pandemia en esos grupos de población fue menor que en otras partes del país. Las policías locales en todo el archipiélago y la Policía Autonómica, la Policía Canaria, Policías Canarias, ambos efectuaban un control diario, como ustedes recordarán, del estado de las más de 300 residencias de personas mayores y de personas discapacitadas. Dicho esto, que me parece que es muy importante, quiero, como es natural, felicitar a los condecorados y a sus familias. Y con permiso de los condecorados quisiera poner en primer lugar a la familia, porque los funcionarios de policía, los funcionarios de las Fuerzas Armadas, quienes conviven con el riesgo, habitualmente veo a algunos de ustedes con el chaleco puesto, supongo que no porque aquí haga falta, sino porque forma parte del uniforme, pues se habitúan al uniforme, a llevar el chaleco, a convivir el peligro como el aviador a las nubes y el marino a las olas, ¿no? Pero eso también se vive en las casas y hay mucha gente que eso no lo sabe. No sabe que, como dice alguna copla canaria, la mujer del guardia sufre especialmente. Entonces yo quiero poner a la mujer del guardia, que también es su marido, su compañero, su pareja, pero es la mujer del guardia, dice una isa, a veces cantada también como malagueña, quien carga con satisfacción, pero también con preocupaciones, inquietudes y sobresaltos. No es lo mismo ir a trabajar, lo digo con todo respeto, a un despacho que salir a la calle con el uniforme. Dicho esto, en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que es obligado poner de relieve, en primer plano, la importancia de los comportamientos individuales de los servidores públicos.
el deber de ejemplaridad. Los servidores públicos tienen un deber especial de comportarse ejemplarmente. No son ciudadanos cualesquiera que digan, cumplo mi trabajo, pero luego me porto como yo quiero. Yo creo que por fortuna, pero sea o no sea por fortuna, los servidores públicos en todos sus grados tienen un deber especial de ejemplaridad, con mayor o menor intensidad, quizá mientras más públicos sean. Y ustedes, como nosotros, son públicos siempre, porque llevan un traje que los identifica enseguida. Nosotros estamos en los periódicos, en los medios de comunicación, ustedes están en la calle. Y es especialmente exigible ese deber de ejemplaridad en quienes, como ustedes, tienen la condición de autoridad, de agentes de la autoridad, y están legalmente autorizados, están legalmente facultados para llegar al uso de la fuerza. El Estado, al final, miles de personas, cientos de leyes, decenas de reglamentos, pero al final se personifica el Estado, es alguien con un uniforme como el de ustedes, que tiene la posibilidad de actuar coactivamente porque la ley se lo permite dentro de ciertos márgenes para defender precisamente las leyes, las libertades, los derechos de la persona. Hacen uso de la fuerza, pero querría recordar una frase de un presidente americano, de Barack Obama, que decía que vale más la fuerza del ejemplo que el ejemplo de la fuerza. Mostrar lo fuertes que somos puede ser menos importante que mostrar la fuerza que da nuestro comportamiento. Había un revolucionario francés que decía que en plena Revolución Francesa, Saint-Just, que murió, como mucha gente en aquella época, murió decapitado, después de haber decapitado él, por cierto, a otros, ¿no? Y decía, se hacen demasiadas leyes y se dan pocos ejemplos. Y esta es una frase que no siempre es de aplicación, pero a veces hay que recordarla. Leyes las que hagan falta, ejemplos todos los que se puedan. Otro revolucionario sudamericano recomendaba a quienes se terminaban envueltos en las actividades de la política o incluso de la guerra, recomendaba que quienes tenían responsabilidades como las de ustedes se endurecieran, hay que endurecerse sin perder la ternura. Por tanto, necesitamos fuerza, que ustedes tienen legalmente, pero también necesitamos ejemplo, fuerza ejemplar, necesitamos dureza, pero también necesitamos ternura. Y hoy, en los comportamientos de quienes son condecorados y felicitados, hay justamente manifestaciones de esto que demandamos, de fuerza, de ternura, de dureza y de comportamientos ejemplares. Felicidades, por tanto, por este orden a las familias, a los condecorados y a los cuerpos de policía, y que esta recuperación de la normalidad sea permanente, que no tengamos más sobresaltos como los que hemos tenido en los últimos años. Algunos nos quedan, pero que si llegan podamos hacerle frente como lo hicieron ustedes en estos años que han pasado.